tiempo, sobre todo, de evangelizar. Capítulo número 2 de San Marcos, ya lo tenemos. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo número 2 en adelante. Nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo número 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos traigas, Espíritu Santo, el consejo de tu palabra. Sabemos que tú eres el que siempre nos aconsejas. Sabemos que tú eres el que tomas control de nuestras mentes, Señor, y que tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor. Amén. Tomemos nuestros lugares. Vamos a hablar de el tema o la idea, el título, como quiera se llamar. Vamos a llamarle: debemos traerlos a Jesús. Debemos traerlos a Jesús. Bien, para que luego podamos extraer la idea de esa frase, debemos de traerlos a Jesús, es importante mencionar, sobre todo, hermanos, la condición de los seres humanos en este mundo. La condición de los seres humanos en este mundo es realmente de una infinidad de calamidades. Calamidades tanto espirituales como calamidades físicas. Calamidades espirituales, calamidades familiares. ¿Y qué diríamos de todas las cosas que nosotros conocemos? Nosotros mismos somos personas que experimentamos gran parte de todo esto. Pero lo que vamos a ir viendo es que estos asuntos de los que estoy mencionando, nadie en esta tierra, en absolutamente nadie, puede resolver las diversas necesidades que cada una de las personas que vamos habitando en este mundo sufren. Nadie puede resolverlas. Claro que aunque nadie puede resolverlas, aparecen ahí los
salvadores. Aparecen ahí los que sí dicen poder. Aparecen las religiones. Aparecen los movimientos políticos. Aparecen infinidad de organizaciones, de movimientos que quieren resolver y ayudar en las necesidades de las que se adolecen en esta vida. Pero es un hecho que nadie puede hacer nada, y esto está muy comprobado. Siempre los que de una o de otra manera tratan de ayudar, de resolver, no es posible, porque las mismas personas estamos, hermanos, en desventaja. Por ejemplo, si el mal de alguien es aspectos psicológicos, problemas psíquicos, problemas emocionales, por lo general, algunos que tienen las posibilidades económicas llevan a los psicólogos a sus enfermos para que los psicólogos puedan hacer algo, y a la verdad no pueden hacer nada, porque los mismos psicólogos están enfermos. Si habláramos de el aspecto puramente de salud, llevamos a nuestros enfermos a los hospitales, a los médicos, y los mismos médicos están enfermos y se mueren y carecen de las diversas calamidades que siempre nos invaden a todos. Y pudiéramos mencionar muchos más sectores, movimientos. Si habláramos de la religión, ¿qué es lo que puede hacer la religión? La religión solo puede poner paños, puede poner nada más esperanzas efímeras en el corazón de las personas. Dice de otra manera, no puede hacer nada nadie. El único que puede resolver no solo los aspectos espirituales de los cuales adolecemos todos, hermanos, sino que el único que puede resolver esos problemas, tanto espirituales como físicos, emocionales y lo que quiera o queramos mencionar, siempre es el Señor, es Dios. Es Dios el único que puede aliviar, resolver, levantar, restaurar cualquier área dentro de la vida de los seres humanos. Por ejemplo, vamos a ver en algunos versículos de qué manera al Señor, cuando Él estaba en su ministerio, bueno, le traían en caso los enfermos, los paralíticos, los endemoniados, los leprosos, los lunáticos, y siempre había un resultado en cuanto a la intervención del Señor. Por ejemplo, dice el capítulo número 4 de Mateo, el verso 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los paralíticos, y los sanaba el Señor. Qué importante. Dice el capítulo 9 del mismo San Mateo, el versículo número 32, dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Ahí estamos viendo la intervención del Señor. En el capítulo número 9 del Evangelio de Marcos, verso 17 dice: y respondiendo
uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo con un espíritu mudo o inmundo. Traje a mi hijo. Y luego dice: lo puse en las manos de tus discípulos y no pudieron hacer nada. Ahí podemos ver que los hombres no podemos hacer nada. En el capítulo número 18 de Lucas, verso 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó: ¿qué quieres que haga contigo? Está hablando del ciego. El ciego le dijo: que mis ojos sean abiertos. Y el Señor le dijo: sea como tú has pedido. Vamos a ver en este capítulo número 8 de Juan también, en el versículo número 3, le trajeron la mujer pecadora, la mujer que había estado en adulterio. Y lo que sucedió, que mientras los religiosos querían tener como la muerte de aquella mujer adúltera, se le revirtió el deseo de ellos. Y lo que nosotros vemos en esa parte de la Biblia es que la mujer más bien fue restaurada. En el caso de este capítulo que leíamos del versículo 2, vemos acá, dice, entonces dice, vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 hombres. Interesante. Aquí vemos a personas que están cargando también a un paralítico y lo trajeron cargando, por supuesto, para que el Señor resolviera la necesidad de este paralítico. Ahora, lo que vamos a ver es que, hermanos, todos estos que hemos mencionado, y no tengo tiempo para seguir citando algunas partes de la Biblia, todos ellos lograron el que el Señor resolviera sus casos, tanto espirituales como físicos. Pero aquí hay algo que vamos a mencionar, y es lo siguiente. Vamos a preguntarnos: ¿cómo es que se logró esto? Usted y yo, si no nos detenemos para ver en sí la palabra, vamos a luego decir, bueno, se resolvió porque Jesús resolvió el problema. Luego diremos, sí, era el único. Eso es lo que estamos tratando de decir. Dicen, fue Jesús el único que logró resolver, por ejemplo, el darle la vista al ciego. Fue Jesús el que le sacó los demonios a los endemoniados. Fue Jesús el que, dejó en libertad espiritual a la mujer que encontraron en adulterio. Fue Jesús el que, en este caso del paralítico, y en el versículo número, decíamos en el versículo número 11, fue Jesús el que sanó al paralítico, al hombre que no tenía ninguna capacidad de movilizarse. La Biblia dice que lo trajeron entre 4 hombres. Lo trajeron 4, lo cargaban, dice acá. En este caso, el asunto está entonces, hermanos, que esto solo se logra, es cierto, solo Jesús puede hacer tales obras en las necesidades humanas, pero siempre Dios, dentro de su misericordia, siempre
su propósito es involucrar a los mismos hombres. Y es acá donde está la parte nuestra. La parte nuestra para que el Señor resuelva cada una de las necesidades, las que sean, hermanos. Aquí estamos hablando realmente de un hombre inmovilizado. Estamos hablando de un hombre tremendamente paralizado. Pero leíamos en el versículo número 10 que el Señor le levanta. ¿Cómo puede ser eso? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero siempre esto va acompañado con la intervención humana, en el sentido de que Dios es el que quiere, dentro de su misericordia, diría yo, siempre involucrar a aquellos a quien Él quiere, hermanos, usar para que su gloria se pueda manifestar en las necesidades de los demás. Entonces, cada una de estas porciones que leíamos, si usted le puso atención, la palabra clave que aparece allí es: lo trajeron a Jesús. Aunque Dios los pudo haber restaurado a través de su poder sin que ellos se movieran, pero era necesario la intervención humana en la idea de que Dios siempre quiere que participemos nosotros. Entonces acá vemos que esto solo fue posible, hermanos, cuando las personas, vamos a ver allá, dice en Mateo 4 que leíamos, dice que trajeron a todos los enfermos, los paralíticos y los endemoniados. Los trajeron y Jesús los sanó. Allá veíamos que el Señor dice, bueno, con respecto al ciego, dice, tráiganlo. Él pide que le traigan a aquel hombre que está gritando que le sane su ceguera, y le trajeron a su presencia y sanó. La palabra clave acá es traerlos. Traerlos al Señor. Traerlos a la presencia del Señor. Esa es la parte que como humanos nos corresponde a nosotros. Y eso es lo que vemos en todo, en lo que respecta al asunto de las obras milagrosas que el Señor hizo. Ahora vamos a ver que estas personas, hermanos, se interesaron por el mal de los otros. ¿Qué fue lo que a ellos les dio por traerlos, verdad? Por traerlos al Señor. Bueno, la razón era para que ellos lograran el favor del Señor Jesús en este caso. Es decir, esa es la razón por la cual ellos se interesaron. Sabían que nadie podía ayudarles, sabían que era imposible el que hubiera una restauración espiritual que no fuera a través de la persona del Señor. Era imposible que se diera una sanidad de un parálisis, de una sordera, de una posesión demoníaca. Era imposible. Y es acá donde estas personas estaban interesados en que, hermanos, estas personas angustiadas pudieran salir adelante, pudieran resolver su necesidad. Pero claro que esto no era fácil, por supuesto. Pero lo que se puede destacar en todo, lo primero es que alguien esté interesado en que el otro sea bendecido. Cuando nosotros no estamos
interesados en que el otro sea bendecido, hermano, no será bendecido el otro. Necesitamos tener empatía para, es decir, ponernos en el lugar del otro. Necesitamos ponernos en los zapatos de los otros para que podamos, ser sensibilizados y decir, mi amigo, mi pariente, mi familia, mi compañero de estudio, mi vecino, no puede estar en esas condiciones. No puede. Entonces dice, se va a morir, no va a aguantar. Es una tragedia. Dice el que tiene empatía. Dice, no va a poder, y se identifica con la otra persona. Y dice, yo lo voy a llevar, porque él quiere que esa persona, hermanos, salga de su tremenda situación, la que sea. Y claro que esto lo podemos ver en cualquier parte de las escrituras también. Para poner un ejemplo, el caso de aquella mujer que era una israelita que habían capturado los sirios cuando andaban en sus guerras. Pero la mujer esta, que no menciona el nombre, sino que dice una muchacha que trabajaba en la casa de Naamán, dice que ella veía la angustia de la lepra o del hombre con la lepra. Ella pudo haberse disimulado. Ella pudo haber dicho, al fin y al cabo estos son mis captores y no merece ni de mi consideración, no merece nada. Hermanos, es normal que casi que la mayoría actuamos y reaccionamos de esa manera sobre todo cuando nos han hecho un mal. Y decimos, no, hay que se lo lleve la trampa. No, si ese ni buena cara tiene. No, si ese es un patán conmigo. No, ese me hizo tal cosa. Pero cuando vemos el caso de la muchacha esta que estaba prácticamente presa o esclava, sirviéndole a Naamán, ella dijo a su señora, si mi amo pudiera ir a Jerusalén o a Israel, de hecho, dijo la muchacha, de hecho, la lepra de mi amo desaparecería si fuera al profeta de Israel. Si fuera al profeta, ella fue clara a decir si fuera al profeta, no dijo si fueran del rey. Si fuera al profeta, dijo mi amo, y eso fue lo que sucedió. Le tomaron la palabra y el hombre, al fin y al cabo, con todo, hermanos, su orgullo y su lepra, llegó a Jerusalén. Y para resumir, usted sabe que cuando regresó de Jerusalén, la lepra había desaparecido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La lepra había desaparecido. ¿Y qué fue cómo fue que se dio ese caso? Hubo alguien que se identificó con el dolor del otro. Hubo alguien que se interesó por el otro. Eso es todo. O sea que de ahí es donde se deriva o se desprende la bendición de otros. Cuando ya nosotros que somos bendecidos estemos interesados que los demás sean bendecidos también, de ahí depende, de ahí se desprende
lo que Dios puede hacer, y no se malentienda que Dios tiene que hacer las cosas hasta que nosotros las hagamos. Dios, dije, siempre quiere ver esa actitud de nosotros y nos permite involucrarnos para que Él haga su obra. De ahí depende todo. Depende de que yo no quiero que esta persona se muera en su alcoholismo. Yo no quiero que esta persona se muera en la droga. Yo no quiero que esta persona se muera en la delincuencia. Yo no quiero, y no estaríamos hablando de un padre, porque un padre pues es obvio que siempre va a desear que eso no le suceda a sus seres queridos. Estamos hablando de personas, diríamos, de personas particulares, que ellos dicen: no puede ser que mi amigo esté en estas condiciones, no puede ser que mi vecino esté en estas condiciones, no puede ser que lo mate la droga, no puede ser que mi amiga esté en el lesbianismo, que esté mi amigo, que esté esa persona, ese pariente en la homosexualidad. No puede ser. Porque, por ejemplo, las situaciones de ese mundo de drogas, de ese mundo de homosexualismo, son cosas terriblemente, hermanos, dolorosas. Son cosas terribles, son no enfermedades, sino son aspectos terriblemente dolorosas. Que llegue el joven, hermanos, con una pistola, con droga, manchado de sangre a la casa, cosa tremenda. El padre que no ha experimentado eso no sabe de nada. Y bendito Dios que algunos de nosotros no sabemos de eso. Pero otra cosa son los que han estado en esos zapatos. Pero aquí lo que yo estoy generalizando es que, hermanos, para que se logre eso, se necesita que alguien que tenga un corazón sensible para casos como estos. Y ya le puse el ejemplo de la muchacha que estaba en Siria. ¿Qué es? Entonces, vamos a ver, para que se logre la bendición, hermanos, de esa persona, aparte de que haya un deseo de que eso suceda para el que lo necesita, esto no es otra cosa sino es voy a decir, la manifestación del verdadero amor. Solo el amor es el que estará interesado en que el otro salga de su condición en la que está. Solo el amor es el que incluso superará la venganza. El amor es el único, el máximo ejemplo que nosotros tenemos es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo dice, porque Él vino, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el versículo, dice Juan en el capítulo 3, dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó y vino a buscar lo que estaba perdido. Los seres humanos estaban perdidos, sin esperanza. En esa condición estábamos todos. Damos un amén, iglesia. En este caso,
Es el amor el que no tiene amor, hermano, no le importa que los vecinos se mueran en la condición que están. El que no tiene amor, no le importa que se hunda la vida de cualquiera. No tiene amor. Vamos a ver, con lo cual vamos a ir cerrando. En el caso de estos hombres, de este pasaje, veamos que al no poder ellos, lo trajeron, dice el versículo. Entonces vinieron unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Pero como no podían acercarse a él, dice acá, se refiere al Señor, a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba y abrieron una abertura y bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Vamos a ver, mire lo que hermanos hace o lleva a hacer el amor a las personas por otros. Primeramente, ellos pudieron ver llevado al paralítico. Era tan terrible la condición de este paralítico que, no sé, aunque ahí hay muchos mensajes que se esconden, pero al preguntarnos, ¿sería que pesaba tanto? ¿Sería que era un hombre robusto o qué? No, la Biblia no dice. El punto es que entre 4 lo trajeron. Lo trajeron entre 4. Y vamos a ver, era fácil que ellos de inmediato dijeran, al estar sin acceso a donde estaba el Señor, pudieran haber dicho ellos, bueno, ya nosotros hicimos, como dicen, la lucha. Ya nosotros hicimos nuestra parte. Ya nosotros, pues lo intentamos. Pero mire cómo está el montón de gente que no dan acceso al Señor. Entonces, lo que hubiesen hecho estos hombres era sencillamente, hermanos, echárselo al lomo otra vez y llevarlo otra vez a que se siguiera terminando de morir. Pero no hicieron esto. Pues acá este versículo dice que al no poder entrar, ellos no se dieron por vencido, sino que perseveraron a tal grado que atrevidamente hasta hicieron un hoyo, un hueco, una abertura en el techo de la casa para lograr su objetivo. Es decir, estos hermanos eran personas que sí realmente estaban interesados en el bien del otro. Porque hay personas que expresan, ¿verdad? Hay personas que expresan, así, yo lo apoyo, yo lo ayudo. Pero cuando hay obstáculos, pues eso se disipa, esas promesas. Cuando hay oposiciones, dice, bueno, fíjese que yo lo intenté, pero no pude. Yo lo hice, pero usted ve las condiciones, no se dieron. Eso es lo normal. Pero, hermanos, aparte de que un elemento que siempre que identifica a aquel que quiere bendecir al otro es que él quiere que no esté así. Y el amor lo levanta para hacer e ir a buscar a dónde está la bendición. Pero a la vez no se da por vencido, ¿verdad? Al no poder entrar, acá lo que vemos es que ellos perseveran, estos hombres, y abren
hacen una abertura en el techo de la casa para bajar al paralítico. Esto es un gran mensaje. Esto es una gran enseñanza. Una gran enseñanza que, por supuesto, debe de llevarnos a nosotros a reflexionar. ¿Por qué? Porque ya mencioné, ellos pudieron ver desistido, pero no desistieron. Ellos querían la bendición para ese hombre. No me pregunte, la Biblia no dice, cuando la Biblia no dice quiénes eran, pues ahí quedémonos. No estemos especulando que era el tío, que era el hermano, que era el papá. No, la Biblia no dice nada de eso. Pero lo que rescatamos acá era el interés profundo de estas personas de que su paciente no se regresara igual. Ellos no estaban en la disposición de darse por vencido. Ellos estaban con toda la fuerza para llevar a cabo hasta agotar lo último que ellos pudieran agotar. Y eso es lo que destaca esto acá. Ahora veamos, por supuesto, esto es lo que a nosotros nos debe de identificar, hermanos. Esto debe de identificarnos a nosotros, pues nosotros somos el pueblo redimido de Dios. Usted y yo no voy a decir se supone, sino que es un hecho que usted y yo somos el pueblo redimido de Dios. Nosotros éramos paralíticos en el sentido espiritual. Nosotros éramos encorvados en el sentido espiritual. Nosotros estamos profundamente afectados emocionalmente. Pero ahora nosotros somos un pueblo libre. Un pueblo, ahora somos nosotros un pueblo, hermanos, que dice la Biblia que nos dio la potestad de poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. Nos dio potestad de lo que atemos en la tierra se ate en el cielo y lo que se ate también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que hay entonces en nuestro entorno? En nuestro entorno, en nuestra vecindad, conocidos, parientes, llámele lo que quiera. Lo que hay son paralíticos igual como nosotros antes fuimos. Entonces, lo que necesitamos es, con lo que voy finalizando, necesitamos es querer, hermanos, dado que ahora ya nosotros podemos movilizarnos, tenemos una esperanza, ahora nosotros somos ese pueblo al cual Dios ha bendecido enormemente. Entonces, partamos de todo eso que hemos recibido, que también lo reciban nosotros. Y estoy diciendo esto con respecto a lo que vamos a llevar a cabo el día de mañana. Lo normal es que seamos, hermanos, insensibles. Eso es lo normal, pero nosotros tenemos que quitar esa normalidad de nuestra vida. Nosotros tenemos que ir tras esos jóvenes paralizados por las drogas, por los vicios, paralizados por lo que es la promiscuidad, paralizados por el odio, por el pecado en el que andan. Espero pues que esto sea el deseo nuestro, que ellos también
vengan a Jesús. Aquí dice, los trajeron. Quiere decir que para que el Señor haga algo, no porque no lo pueda hacer, Él quiere que los traigan. Los trajeron. Entonces nosotros tenemos que traerlos. Y por ejemplo, en este caso, no debemos de darnos por vencido, aun cuando veamos, hermanos, obstáculos, sea en cualquier campo que veamos esos obstáculos. Aquí nos enseñan estos 4 hombres que ellos no se dieron por vencidos, sino que perseveraron. No, nosotros vamos a poner no vamos a descansar hasta poner en la presencia del Señor a este paralítico que traemos. Siempre cuando llevamos actividades importantes dentro de la iglesia, bueno, gracias a Dios nos activamos. Gracias a Dios la mayoría se activa. Y ahí está haciendo, con esa acción de activación, lo que estamos haciendo es, estamos diciendo, no queremos que aquellos sigan igual. Estamos diciendo, queremos que ellos también reciban nuestra bendición. Vamos a tener obstáculos en todas las actividades que llevamos a cabo. Siempre hay batallas, siempre hay luchas. Por un lado, a veces los transportes. Por otro lado, ¿qué no se hace? Me recuerdo cuando el evento, no sé si de mujeres o el evento en general, me contaba el pastor de Oriente, de Jalisco, contaba todo lo difícil que le costó llegar hasta acá. Siempre van a haber, hermanos, siempre van a haber obstáculos para poder llegar hasta el Señor. Siempre van a haber obstáculos, pero lo que nos enseñan y nosotros hemos aprendido de alguna manera, aquellos que se han fajado, aquellos que hermanos, que se han interesado por los demás, en todas estas actividades que hemos llevado a cabo, han roto las murallas, han saltado, hermanos, los problemas y han logrado el que otros sean bendecidos. Así que eso es lo que podemos dibujar en estos versículos. Lo que tenemos que hacer es, ¿verdad?, no darnos por vencido. El verso 5, fíjese, léalo conmigo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea que la fe no era la del paralítico, era de los hombrecitos que la traían. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer esto en fe. Nosotros lo que vamos a hacer para el día de mañana es en fe. Vamos a levantar temprano, vamos a ir a la batalla, a la lucha, a motivar jóvenes, y por supuesto ya se hizo, pero vamos a ir como a recoger la cosecha de todo lo que hemos estado pidiendo, lo que hemos estado trabajando. Eso es, y lo tenemos que hacer en fe. Porque aquí dice el versículo 5, al ver la fe de ellos, no del paralítico, sino de ellos. O sea que el Señor, cuando ve esa fe nuestra, que queremos traer al necesitado a su presencia, Él bendice al necesitado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a ver el verso 12. Cuando, hermanos, vemos el versículo número 10, ahí dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, no solo en la tierra, para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se levantó el hombre. El que venía imposibilitado se levantó. Qué satisfacción, hermanos, es para uno
qué satisfacción es ver a un paralítico espiritual ser restaurado por el Señor. Realmente yo no, es una satisfacción de ver a esas personas que han estado esclavizadas, atadas, y verlas libres y verlas restauradas. Claro que todo es un proceso, pero es una satisfacción. Pero esa satisfacción, por ejemplo, acá la tuvieron estos 4 hombres cuando vieron: mira, la logramos, la logramos, la logramos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta satisfacción fue para estos hombres. Estos hombres gritaban y decían: oh, la logramos, la logramos. Es que siempre se va a lograr cuando nosotros nos propongamos. Damos un amén. Siempre se va a lograr. Porque el mismo Jesús dijo: yo no echo fuera los que a mí vienen. Siempre se va a lograr. Media vez los logremos acercar al Señor. Y los trajeron a Jesús. Estos hombres, no sé si en tabla lo habían traído o en alguna hamaca. A ver si habían hamacas allá. Pero probablemente en un cacaste de cuatro agarraderos. Y vemos que, leámoslo de nuevo, este versículo número 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando ellos, los 4 hombres, vieron esto, hermanos, glorificaron a Dios. Cuando estos hombres vieron esto, dijeron: ya no nos vamos a llevar el cacaste de regreso. Ya no, porque el mismo paralítico se lo echó al hombro. Damos un amén. Es decir, el mismo enfermo, el mismo imposibilitado se recuperó. Es que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Dios puede restaurar al paralítico, al necesitado. Pero es necesario que los traigamos al Señor. Por eso decía, a manera de tema, debemos traerlos a Jesús. Entonces, estos hombres, el paralítico tenía fuerzas. Imagínense todo el poder y los milagros de Dios. Tuvo fuerza ese paralítico, que sin duda nació paralítico, a saber, tuvo fuerza, porque es un hecho que una gente que ha estado imposibilitado, primeramente necesita terapia para ir adaptando los músculos. Pero lo que hace el Señor es con todo y terapia, papá. Damos un amén. Lo que hace el Señor es completo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que hace el Señor es full extra. No necesita de terapia. No necesitó este hombre de una vez. Lo mismo que sucedió cuando Pedro le dijo al cojo: levántate, toma tu lecho. Y el cojo, hermano, sin terapia empezó a brincar y saltó y entró saltando a la iglesia. Eso es lo que hace el Señor, pero se requiere traerlos. Qué satisfacción, era lo último que decíamos, se siente cuando, yo me recuerdo, hermano Conradito, con unos paralitiquitos que él tenía por ahí. Yo me recuerdo el gozo de él, claro. Bien grabado tengo él y su hija, su hermana Yancita, y los demás hermanos de San Marcos. Aceptó. Era una gran bulla que hicieron ellos. Se gozaron. Yo no sé si se les cayó el paralítico otra vez, pero el punto es que se gozaron. Damos un amén. Uno se goza cuando, hermanos, ya los empieza a ver restaurado, empiezan a venir a la iglesia, empiezan, hermanos, a curársele los golpes de las cuneteadas. Uno se alegra cuando empiezan a cantar coros, cuando empiezan a llorar, porque antes lloraban, hermanos, por las gomas, oraban por los alcoholes, o lloraban por sus desgracias. Pero cuando empiezan a orar y a llorar delante de la presencia del Señor, hay gozo para aquellos que traen a Jesús, los necesitados. Y aparte de que, hermanos, hay una satisfacción
la gente, dice aquí, glorificaba a Dios. Allá en la colonia dice, no puede ser. Los hermanos se llevaron a estos muchachos que ya no los aguantamos de tanta marihuana aquí. Y ahora son jóvenes y alababan a Dios. La misma gente alaba a Dios. Y eso mismo sirve como la mejor evangelización. Traigámoslos a Dios. Tenemos estas oportunidades. Hágalo, hermano. Usted lo ha hecho. Ustedes han sido obedientes, si han sido amorosos, si han tenido amor, para que otros se levanten. Yo sé que eso ha sido así. Pero quiero decirles, también hay unos que ni para atrás ni para adelante. No se interesan por el pobre paralítico espiritualmente estoy hablando, que está por ahí. No se interesan. Pero imitemos a estos 4 hombres. Imitemos a la mujercita esa que estaba allá en Siria. Le dolía ver cómo aquel hombre se rascaba, cómo aquel hombre chillaba de la lepra, le dolía y le decía, oiga, ama, si mi Señor fuera al profeta que está en Israel, su lepra desaparecería. Si nosotros tuviéramos ese corazón, que sí, no dudo que lo tengamos, vamos a ver mañana un montón de paralíticos echándose al lomo su cacaste. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, amado y bendito Dios. Queremos que nos ayudes, Señor. Queremos ser al igual que esos hombres que se propusieron con ese pobre paralítico, no dejarlo en la desgracia para siempre. Se propusieron, se esforzaron, no se dieron por vencido, tuvieron fe y Dios honró la fe de ellos. Viendo Jesús que ellos tenían fe, le dijo al paralítico, el paralítico ni fe tenía, el paralítico a ver si podía incluso, hermanos, hablar, estaba inmovilizado. Pero qué bueno que hay hombres y hay mujeres que lo que no pueden hacer los paralíticos lo hacen ellos, traerlos a Jesús. Ayúdanos, Dios, a traer muchos padres de familia mañana con todos sus hijos. Ayúdanos, Dios, que los hermanos que estamos esta noche y los que están escuchando a la distancia, entremos en sí y sepamos que el evangelio no son palabras, que el evangelio son hechos, Señor. Todos levanten su mano. Padre, mire esas manos. Nos comprometemos a no venirnos solos, a traer a algún vecino, a traer a algún muchacho, alguna muchacha, a traer al necesitado. Ayúdanos, ayúdanos, danos fe. Vemos tu gloria en ellos, vemos tu mano a favor de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quédese de pie, hermano. Vamos.